Hola, hoy día vamos a ver el tema de la inferencia estadística, que es el tema del último laboratorio. Para eso vamos a usar la base de datos que se llama desempleo.sab, que la pueden encontrar en aulas si no se las pueden enviar. Ya, lo que vamos a hacer en este laboratorio, en primer lugar, es ver si es que alguna de nuestras variables se comporta como una distribución normal. Lo primero que vamos a hacer es irnos a... Bueno, vamos a analizar primero la variable tasa de desempleo, que es la que está acá. Lo primero que vamos a hacer es analizarlo mediante un histograma y una curva de distribución normal. Para eso nos vamos a gráfico, cuadro de diálogo antiguo, histograma. Seleccionamos la variable, que en este caso ya la tenía seleccionada, pero se selecciona de esta forma. Y cliqueamos acá donde dice mostrar curva normal. Ponemos aceptar. Y acá nos genera nuestro histograma de frecuencia, que si se dan cuenta tiene ajustada una curva de distribución normal. Esto ya nos puede dar como un indicio de que nuestra variable se puede comportar de forma normal. La segunda forma que tenemos para comparar, o la segunda que vamos a ver, es el gráfico QQ. ¿Qué significa este gráfico? En este gráfico se representan los valores observados en el eje de las ordenadas y los valores teóricos en el eje de las abscisas. Cuando la variable sigue una distribución normal, entonces los puntos deben alinearse en una línea de 45 grados. Entonces, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, gráficos QQ. Seleccionamos la variable, que en este caso ya la tenía seleccionada también, pues se selecciona así, y ponemos la distribución con la que queremos comparar nuestra variable, en este caso normal, y le damos a aceptar. Este es el gráfico en el que se tienen que fijar, donde sale el valor normal esperado y el valor observado. Y si se dan cuenta, cuando hacemos un gráfico de dispersión, tenemos una línea que tiende a ser como de 45 grados a simple vista. Esto también nos da un indicio de que nuestra distribución se puede comportar, o sea, nuestra variable se puede comportar según una distribución normal. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar va a ser el tema del test de Kolmogorov-Smirnov o test KS. Para eso quiero definir unos conceptos antes que son los siguientes. Alfa, en primer lugar, es el valor de significancia con el que uno define para hacer los distintos test estadísticos. Estos por lo general son del orden del 0,05 o el 5% o del 0,1 que sería como el 10%. El valor P se define como el mínimo valor de significancia con que la hipótesis nula se sigue rechazando. Por lo tanto, si el valor P es menor a alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. En cambio, si el valor P es mayor a alfa, se dice que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar H0 o la hipótesis nula. Entonces, nosotros, para probar la normalidad de nuestra variable, que en este caso sería tasa de desempleo, vamos a definir H0 como la variable se distribuye en forma normal y como la hipótesis alternativa, HA, la variable no se distribuye de forma normal. Entonces, si nuestro valor estadístico es menor a alfa, entonces vamos a rechazar H0 y vamos a quedarnos con HA, ¿cierto? En cambio, si nuestro valor estadístico, que vamos a calcular ahora con SPSS, es mayor a alfa, entonces no va a haber suficiente evidencia para rechazar H0, por lo tanto podríamos seguir considerando H0, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora nos vamos acá al SPSS, nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, KS de una muestra, ponemos variable tasa de desempleo nuevamente y la distribución a comparar para ver, o sea, de acuerdo a nuestra hipótesis, sería la distribución normal. Vamos a aceptar. Este valor de acá, que se dice sig.asintótica o significancia asintótica,
es el valor de nuestro estadístico. En este caso, el valor es 0,2. Por lo tanto, si es 0,2, es mayor a la significancia, que en este caso la vamos a tomar como 0,05. Por lo tanto, nuestro valor 0,2 en este caso sería mayor a nuestra significancia, que sería 0,05. Por lo tanto, si nuestro mayor es valor, podemos decir que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar H0. Por lo tanto, podríamos decir que lo más probable es que nuestra variable se distribuya en forma normal. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser una prueba de chi cuadrado, que sirve para identificar si es que las variables están relacionadas o si son independientes. Bueno, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a recodificar la variable tasa de desempleo, como lo habíamos hecho antes. Para esto vamos a transformar, recodificar en distintas variables, tasa de desempleo, vamos a valores antiguos de nuevo. Ya voy a borrar esto para hacerlo de nuevo. Entonces elegimos desde el rango inferior hasta el valor 6, que tome el valor de 1, y todos los demás valores que tomen el valor de 0. Continuar. Bueno, y acá le puse el nombre de td-rec y a la etiqueta de desempleo recodificado. Acuérdense que tenía que apretar acá cambiar para que se hiciera efectivo este cambio, y le damos a aceptar. Ahí se ejecutó y se dan cuenta, tenemos nuestra nueva variable, que es el desempleo recodificado. Entonces, bueno, ¿cómo se puede interpretar esto? Por ejemplo, si tenemos el valor de 1, significa que son en teoría serían como los países con menor desempleo, porque están hasta cierto valor que sería 6, de acuerdo a la tasa de desempleo. En ese caso, por ejemplo, Austria, por ejemplo, el país de Finlandia o Alemania tiene una tasa de desempleo que va hasta los 6 puntos, que sería como el más bajo. Todos los demás valores están en el valor 0. Bueno, ahora vamos a recodificar, vamos a crear una variable, que la vamos a hacer manualmente, esto nunca lo habíamos hecho. Ponemos acá insertar variable y vamos a poner un 1 a todos los países que sean parte de Europa. Entonces, vamos rellenando acá. Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia. Si me equivoco con alguno, por favor disculpen. Es fruto de mi ignorancia. Lo que estoy haciendo, estoy con el teclado, estoy ingresando los valores por si acaso. Bueno, y ahí está nuestra nueva variable. Entonces, vamos acá a vista de variables y acá podemos cambiar el nombre de nuestra variable, a la cual le vamos a poner Europa. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro prueba de chi cuadrado para ver si nuestras variables son independientes. Por ende, vamos a crear nuevamente nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Acá puse que vamos a hacer un test de chi cuadrado con una significancia del 0,05%, donde nuestra hipótesis nula va a ser que las variables son independientes y la hipótesis alternativa va a ser que las variables están relacionadas. Entonces, ¿cómo hacemos lo siguiente? ¿Cómo hacemos el test de chi cuadrado? Nos vamos primero a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o tablas de contingencia, y acá seleccionamos las variables que nosotros creamos, que yo las tenía seleccionadas, pero se seleccionan de esta forma, que ya saben. Y vamos a estadístico y tenemos que marcar acá el casillero que dice chi cuadrado. Vamos a continuar, aceptar. En este caso, el valor de nuestro estadístico está en este casillero donde dice chi cuadrado de Pearson, que sería 0,708. Entonces, al igual que antes, nosotros, si es que tenemos un valor estadístico de un indicador estadístico mayor a nuestra significancia, entonces no existe suficiente evidencia para rechazar H0. En este caso, 0,708 es mayor a 0,05. Por lo tanto,
quedamos con H0. Que en este caso sería que las variables son efectivamente independientes. Ahora entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que veíamos con el test de chi cuadrado, que tiene que ver con la relación que existe entre las variables. Para este caso vamos a usar las variables PIB, tasa de desempleo y gasto, y las vamos a analizar por medio de la significancia mediante los coeficientes de correlación de Pearson. Entonces nos vamos acá a analizar correlaciones bivariadas, seleccionamos las tres variables que vamos a utilizar, que serían estas tres que yo ya las seleccioné. Vamos a fijarnos que esté marcado el casillero que dice Pearson, la parte que dice prueba de significación bilateral, y le damos a aceptar. Bueno, en este cuadro nosotros vamos a tener un estadístico para comparar, igual como lo hacíamos antes. En este caso vamos a tener acá correlación, que nuestra hipótesis nula será que no hay correlación, y nuestra hipótesis alternativa sería que existe correlación. Entonces, en ese caso vamos a asumir que nuestra hipótesis nula es como si hubiese un coeficiente de correlación igual a 0. Y con nuestra hipótesis alternativa, o sea que exista correlación, un coeficiente de correlación distinto de 0, con una significancia de 0,05. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, vamos a analizar las variables PIB y gasto. En este caso, nosotros tenemos que nuestro estadístico, nos tenemos que fijar acá, es de 0,428. Este estadístico efectivamente es mayor a 0,05 que nuestra significancia que nos definimos al principio. Por ende, nosotros vamos a decir que no existe evidencia para rechazar H0. O sea, en este caso nosotros nos quedamos con H0, que sería que no hay correlación. Podemos también evaluar, por ejemplo, la tasa de desempleo y el gasto. En este caso, nuestro valor sería el que está acá, que sería 0,069, que en este caso sería mayor a 0,05. Por lo tanto, nuevamente, no existe suficiente evidencia para rechazar H0. Ahora, ¿qué pasa si en vez de haber utilizado un alfa de 0,05, en este caso hubiésemos ocupado un alfa igual a 0,1? En este caso, nuestro estadístico sería este, que en este caso sería menor a 0,1. Por lo tanto, diríamos que se rechaza H0. ¿Qué significaría esto? Que nosotros estamos rechazando H0, que sería que no existe ninguna correlación. Nosotros estaríamos diciendo entonces que es probable que exista una correlación entre las variables. Y si se dan cuenta, ¿por qué en este caso nuestro estadístico es como el más bajo? O sea, que tiende a decir que sí tenemos una correlación, porque acá nuestro coeficiente de correlación de Pearson es mayor. O sea, acá, a pesar de seguir siendo bajo, sí existe una cierta correlación. No así, por ejemplo, donde existe una correlación muy baja y por ende nuestro estadístico es mucho mayor a 0,05 a 0,1. Entonces la mayoría de las veces vamos a tener que rechazar a menos que usáramos una significancia muy alta. Entonces, ahora vamos a seguir y vamos a ver el test de comparación de medias de TestStudent. Este lo vamos a utilizar cuando tengamos que evaluar la asociación entre una variable categórica y una variable cuantitativa. El procedimiento es analizar y comparar las medias de la distribución de la variable cuantitativa en cada uno de los grupos que conforman la variable categórica. Por ende, nosotros solo vamos a poder utilizar este test cuando podamos dividir en dos grupos la variable categórica. O en este caso, por ejemplo, tasa de desempleo recodificada tenía dos grupos. No sé si se acuerdan cuando la recodificamos anteriormente. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer esta prueba de test. Primero, para introducir un poco el test, acá tengo un poco de información donde dice las hipótesis que se utilizan. La hipótesis nula para la prueba de test student en sí es que la media de la primera variable o de la primera muestra es igual a la media de la segunda muestra. En este caso indica que las variables no están asociadas.
Y la hipótesis alternativa sería que las medidas son distintas y que las variables sí están asociadas. Como acá dice, para realizar este test se necesita corroborar que las varianzas poblacionales sean iguales. O sea, antes de poder realizar el test de test student tenemos que hacer un test para verificar si es que las varianzas de las poblaciones son iguales o son distintas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros vamos a evaluar las variables gasto y desempleo, recodificado. Lo hicimos en dos grupos para poder utilizar la prueba de test student. Entonces, nos vamos a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, y acá seleccionamos la variable tasa de desempleo original, o sea, esa, no la recodificada, y la vamos a comparar con la variable gasto, que sería también esta variable que está acá. ¿Cómo la vamos a agrupar? En la variable tdrec, o sea, esta es la variable con la que nosotros agrupamos la variable tasa de desempleo. Acá vamos a definir los grupos, si ustedes se acuerdan, lo pusimos como 0, de 0 a 6, y de 6 en adelante lo pusimos con valor 1. Entonces le ponemos continuar. Cuando ya tengamos todo esto listo, le vamos a dar a aceptar. Entonces, nosotros acá vamos a tener la prueba de textura. Y que hace la misma prueba de varianza dentro del mismo comando del SPSS. Entonces, como tenemos acá, nosotros vamos a hacer los siguientes casos. Primero vamos a dar un nivel de confianza del 2,5%, 0,025. En este caso, nuestro primer estadístico va a ser la prueba del EBN de igualdad de varianzas para después continuar para la prueba de test student. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, vamos a utilizar la variable gastos que la vamos a estar comparando con los dos grupos de tasa de desempleo. Entonces, con un alfa de 0,025 nosotros tenemos que nuestro primer estadístico es 0,048, el cual en este caso sería mayor a nuestro nivel de significancia, por lo que nosotros, al igual que antes, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, asumimos que nuestras varianzas serían iguales. Entonces, si nosotros asumimos que nuestras varianzas son iguales, nosotros vamos a fijar en esta línea para seguir con la prueba de student. Nuestro segundo estadístico va a ser este que está acá, que sería para la prueba de student, ya asumiendo que las varianzas son iguales, que sería 0,196, lo que sería mayor a nuestro nivel de significancia utilizado, que sería 0,025. Por lo tanto, nosotros no rechazamos la hipótesis nula, por lo que llegamos a la conclusión de que las variables no están asociadas. Ahora, nosotros ahora vamos a considerar un nivel de significancia del 5% de 0,05. Para eso, nosotros vamos a ver el primer estadístico, que sería el estadístico de la prueba del event, donde sabemos que la significancia, o sea, que el valor del estadístico es 0,048, lo que en este caso sería mayor a nuestra significancia, o sea, menor a nuestra significancia, que es 0,05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y nos pasamos a la hipótesis alternativa, que sería que las varianzas son distintas. Por ende, ahora, en vez de utilizar la primera línea, vamos a utilizar la segunda, para la prueba de textura. Nos vamos acá, que sería el estadístico que tiene un valor de 0,153, que en este caso sería mayor a 0,05. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula y volvemos a llegar a la conclusión de que las variables no estarían asociadas, como sale acá, que sería la hipótesis alternativa.